esta ocasión vamos a hablar de cuándo el contacto cero no funciona. 1, 2, 3 y 4. Bueno, yo he recopilado 4 situaciones, probablemente hayan más, pero bueno, yo creo que son las más generales. Y vamos a ver esto porque es importante, ya que si estamos en una situación así, queremos hacer las cosas bien, ya no solo por intentar recuperar a esa persona y la relación y demás, sino también para, evidentemente, para nosotros, porque al final también el contacto cero no solo es para recuperar la relación con alguien o para que alguien se dé cuenta de las cosas, de sus errores, etcétera, sino porque además también es un contacto cero que nos va a ayudar a retomar nuestro poder, a centrarnos en lo que es importante, que es nuestra sanación, sentirnos bien, darnos pues el valor que nosotros nos merecemos darnos, ya que esa persona no lo ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, pues, a ver, el contacto cero en realidad, ¿para qué sirve? Normalmente el contacto cero se da cuando o la persona te deja o tú dejas a esa persona y necesitas como un tiempo de desconexión, evidentemente salir del núcleo del problema, pues para respirar, tomar aire, analizar lo que ha sucedido. Y normalmente se da el contacto cero porque hay un hecho que ha desencadenado la ruptura, que te ha hecho daño, que te ha generado malestar. Evidentemente el contacto cero inicialmente sirve para aliviarte, para protegerte de ese dolor que te ha generado esa persona, ¿no? Porque ya os digo que aunque seas tú quien deja la relación, normalmente la dejas porque ha sucedido algo que te ha dañado, ¿no? Entonces, pues es una vía de protección, de poner un límite y decir, necesito protegerme porque me estás haciendo daño. E incluso si la persona es quien te ha dejado, en este caso es lo mismo al final, ¿no? Me has hecho daño con la decisión que acabas de tomar, entonces necesito esta distancia inicialmente pues para protegerme porque no tiene ningún sentido que yo siga en contacto contigo porque me duele esto, ¿no? Necesito tomar esa distancia. Pero además el contacto cero ya no solamente sirve para esto, sino que dentro de esa distancia que se produce entre tú y esa persona, también es una forma de que si la otra parte no te ha valorado, mediante esa distancia donde no vais a hablar, donde vas a desaparecer de su vida, esta persona entra en un proceso emocional de recapacitación, ¿no? De recapacitación, arrepentimiento, culpa, etc. Y ahí la persona pues puede experimentar una serie de emociones donde empieza como a reflexionar acerca de lo que ha sucedido, de cómo ha actuado en la relación, de si ha cometido o no errores, y empezar como a tomar conciencia. Al final, ya lo he explicado en otras ocasiones, pero la oscuridad, el dolor, nos hace conscientes, ¿no? Y además que está metafóricamente explicado de esa forma, ¿no? En la oscuridad es cuando podemos percibir la luz. Quiere decir que en la oscuridad yo veo quién he sido, cómo soy, qué me ha pasado, qué siento, de dónde vengo, cómo han sido mis actos, y ahí yo me hago consciente y en el dolor igualmente también nos hacemos conscientes de incluso de si echamos de menos a esa persona. Por lo tanto, el contacto cero ya no sirve para que esa persona se dé cuenta de sus errores, sino que además se dé cuenta de lo que significabas en su vida, porque normalmente cuando estamos en una relación y es una relación descompensada donde hay una persona que está entregando demasiado sin mirar lo que le están ofreciendo a cambio, la parte que está siendo receptora de todo lo que le estás dando se acomoda, se suelen acomodar y empiezan pues a no valorar, ¿no?, los gestos que tú das, empiezan incluso a tener más faltas de respeto, porque claro, como estás cediendo todo el rato, pues al final se toman les das la mano y se toman el brazo entero, ¿no? Es la costumbre, se acostumbran a hacer contigo lo que quieras. Entonces, en ese contacto cero es una forma de dejar de darle esos estímulos que le hacían a esa persona tenerte por seguro. Es como, estoy acomodado a que siempre estás aquí, siempre estás de mi perrito faldero y puedo hacer contigo lo que me dé la gana porque no me pones ningún límite y siempre estás cediendo y tolerando. Pues de repente cuando dejas de darle eso y pasas a ese contacto cero, pues la persona en ese proceso empieza como a sentir ese vacío de lo que ya no tiene, porque al final cuando está lleno de estímulos por tu parte, de amor, cariño, atención, todo lo que le dabas, cuando deja de tenerlo, claramente va a sentir ese vacío, pero necesita pasar un tiempo para que lo sienta, porque ahora veremos aquí en una de las cuestiones de cuando no funciona el contacto cero, que es esto, ¿no? Cuando
nos adelantamos en ese proceso. Entonces, bueno, el contacto cero sirve para muchas cosas en realidad, y además seguro que habéis tirado vista atrás y os habéis acordado, lo que pasa que a lo mejor no erais conscientes, pero os habéis acordado de cuántas veces habéis dejado la relación con alguien y habéis sido vosotros mismos los que después de un tiempo habéis querido volver con esa persona, os habéis dado cuenta de que queríais volver a intentarlo. O sea, ya no solo que echéis la vista atrás y os acordéis de cuántas veces han habido personas con las que habéis estado que pasado un tiempo os han vuelto a contactar, porque seguro que tenéis un montón de casos, sino que hasta vosotros mismos habéis contactado con alguien pasado un tiempo queriendo recuperar el vínculo, ¿no? Entonces, el contacto cero siempre funciona, y además es que yo creo que, por ejemplo, de mis propias experiencias que yo he tenido en lo sentimental, creo que no hay ninguna, de verdad, incluso habiendo terminado más o menos bien, o sea, sin ningún drama, no hay ninguna experiencia en la que no recuerde que la persona no me haya vuelto a contactar después, aunque no sea para volver, pero sí tonteando conmigo. O sea, es que en realidad, o sea, hasta que de verdad se zanja el vínculo entre dos personas, ya que dices cada uno ya por su lado, ya definitivamente, pasa mucho tiempo. O sea, es difícil. O sea, que al final, cuando terminas una relación, lo sientes como, ¡buah!, es el final de mi vida, pero en realidad, si lo piensas bien y echas la vista atrás de todas tus experiencias, te vas a dar cuenta de que en realidad no va a ser tan fácil dejarlo con esa persona, ni esa persona contigo. O sea, que van a haber tomas de contacto. O sea, eso para algunos va a ser un sufrimiento, porque los que tengan muy claro que quieren dejar la relación van a decir que tortura, porque hasta que corte con esta persona me va a costar un montón. Pero al final es que es así. O sea, muy pocas personas de verdad hacen un zasca y ya está. Me refiero a pocas personas en el sentido de las dos partes, porque siempre hay una que quiere volver, que quiere buscar. Entonces, bueno. Entonces vamos a pasar a ver cuáles son esas situaciones donde el contacto cero no funciona. Entonces, la primera que yo he apuntado es cuando la persona se va con alguien. Cuando tú estás en una relación y esta pareja te deja porque ha conocido a alguien más. Aquí va a ser muy complicado porque, claro, aquí si lo que estamos diciendo del contacto cero es que va a entrar en un proceso emocional donde sí, probablemente a lo mejor al principio sienta alivio, luego se quiera convencer de que no quiere volver contigo, la negación, luego entre en el proceso de sentirse, de dudar de su decisión y demás, o de dudar de si es lo que quiere, la tristeza, la culpa, y luego finalmente el arrepentimiento. Claro, si se va con alguien que ya le está dando estímulos sentimentales, va a ser súper complicado que esta persona entre en ningún proceso, porque ya va a tener toda su atención puesta en alguien más. La está robando de ti. O sea, es la atención que ya no va a tener puesta en ti porque ya la tiene en alguien. Entonces, cuando la persona deja la relación para irse con alguien más, va a ser muy difícil. Ahora, puedes pensar, ¿vale? Y si hemos dejado la relación no por nadie, pero en este contacto cero conoce a alguien, puede conocer a personas, pero también tenéis que tener en cuenta que una cosa es conocer a alguien en el tema físico, es decir, que te atraiga a alguien físicamente y que haya pues algo esporádico, y otra que se congenie para una relación. Claro, en el primer caso que te estoy diciendo de cuando no va a funcionar el contacto cero, es cuando se va con alguien porque está iniciando una relación con esa persona. Claro, aquí estamos viendo que han congeniado, entonces la situación es más complicada, pero si tú lo has dejado sin que haya nadie de por medio y tu pareja conoce a alguien en el contacto cero, puede conocer a muchas personas, seguramente se atraigan físicamente, pero congeniar al punto de decir estoy enamorado de esta nueva persona, quiero tener o iniciar una relación con él o ella, eso va a ser más complicado. Y además, si no, también vuelvo al mismo punto. Siempre poneros a vosotros como ejemplo. ¿Cuántas veces habéis terminado una relación y hasta que habéis empezado la siguiente os ha costado un tiempo el encontrar a personas que de verdad hubiera un feeling más allá de lo físico para tener una relación? Es difícil, ¿no? Entonces por eso digo que si te ha dejado por alguien más, va a ser muy complicado que en un contacto cero esta persona se arrepienta, recapacite y quiera volver. Podría darse el caso en el que digas, vale, es que esta persona, o sea, tu pareja, se ha dado cuenta que no ha congeniado con la persona con la que se ha ido,
te ha empezado a echar a ti de menos porque ha visto que contigo sí tenía lo que con esta no tiene y vuelve. Podría darse el caso, pero bueno, lo que digo es un poco más difícil. Entonces, bueno, la siguiente situación donde no va a funcionar el contacto cero, y aquí di una pincelada en el último vídeo que subí, lo que pasa que quiero extenderme bastante porque, bueno, ahora lo explico, ¿no? Bueno, la segunda situación es cuando tiene un perfil narcisista. Es decir, o es narcisista o es narcisista. Ya está, no hay más. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de personas son egoístas, son orgullosas, están súper conectadas con el yo, son los yoístas de los que a veces menciono. Sí que es verdad que en el último vídeo en el que hablo de un yoísta, incluso pongo un ejemplo de una situación real que viví. El ejemplo que yo pongo en este vídeo, no estoy hablando tanto de una persona narcisista como sí de una persona egoísta barra inmadura, ¿vale? Porque claro, hay que diferenciar, porque es verdad que las personas que son egoístas e inmaduras suelen tener rasgos de los narcisistas, porque al final un narcisista que es egoísta, solo piensa en sí mismo, se siente como, wow, súper, yo que sé, potente, se siente lo mejor del mundo y los demás son todos la última mierda, ¿no? Entonces, claro, una persona inmadura y egoísta pues va a tener algunos rasgos, no quiere decir que sea narcisista, porque puede ser una persona egoísta e inmadura, pero que si sienta que dentro de que es inconsciente, porque al final cuando hablamos de que es inmaduro, estamos refiriéndonos a que es una persona inconsciente de sus propios actos, no se está dando cuenta de lo que hace. Entonces aquí la diferencia entre los egoístas inmaduros con los narcisistas es que los egoístas inmaduros van a tener... van a ser inconscientes en sus actos, pero cuando se den cuenta se van a sentir muy mal, van a tener un remordimiento de conciencia muy grande, y aquí sí puede funcionar el contacto cero porque va a haber un proceso emocional de arrepentimiento, de culpa y de reconsideración de todo, pero los narcisistas no, porque ellos no sienten cargo de culpabilidad, no sienten empatía, no tienen esa conexión emocional con el otro, entonces ellos no van a experimentar una sensación de echarte de menos, de sentir culpabilidad, de arrepentimiento. Como mucho, lo que van a sentir es una herida en el orgullo, ¿no? De que se sienten rechazados y que no lo entienden porque ellos se sienten lo mejor del mundo. Entonces, claro, aplicar un contacto cero con una persona narcisista, lo único que va a funcionar aquí es que te busque, que te haga tanteos, que te busque y demás, pero simplemente para seguir teniéndote en la palma de su mano, porque son personas que quieren inflarse el orgullo mediante el tenerte ahí, pero luego no se implican emocionalmente, no tienen responsabilidad afectiva, no te van a mostrar una lucha real. Entonces, claro, va a pasar el tiempo, tú vas a pasarlo muy mal en un contacto cero con alguien así, y lo que te vas a dar cuenta es que esta persona va a estar haciendo su vida, le va a dar absolutamente igual lo que haya pasado en la relación, e incluso no va a hacer ninguna toma de conciencia de sus errores, y lo que va a hacer es buscarte de vez en cuando simplemente para seguir teniéndote ahí, para inflar su orgullo y demás. Y el problema es que si caes va a ser eso, un bucle en el que te va a costar mucho salir y que no va a funcionar para nada porque esa persona no va a cambiar. Ahora bien, en el lado contrario que tenemos a los egoístas inmaduros, quiere decir que son personas pues, que no tienen conciencia de lo que hacen, de sus actos. La diferencia incluso entre los egoístas inmaduros y los narcisistas es que los narcisistas muchas veces actúan por maldad, o sea, son conscientes de lo que hacen y lo hacen a conciencia, es decir, lo hacen desde la maldad. Sin embargo, los egoístas inmaduros son inconscientes, quiere decir pues que las cosas que hacen no las hacen porque quieran hacerte daño o por maldad, sino porque no se están dando cuenta de lo que hacen. Por eso en esta ocasión, cuando sí aplicas un contacto cero con alguien que simplemente es inmaduro y egoísta, a medida que pase el tiempo sí que va a tener un proceso emocional en el que va a ser consciente. Y aquí lo positivo es que esto le va a hacer cambiar, ¿no? Porque al final, vuelvo al principio, ¿no? El dolor nos hace conscientes, y esta persona, con su cargo de culpa y de conciencia, va a empezar a despertar y va a empezar a abrir el corazón y a conectarse con la empatía. Es decir, si conecto con la empatía, dejo de ser egoísta, porque empiezo a atender a las emociones de los demás y empiezo a darme cuenta de que mis actos han tenido una repercusión negativa en el otro. Entonces digo, ostras, pues igual tengo que hacer algo para dejar de dañar a los demás, tengo que dejar de pensar tanto en mí y empezar a tener un poco más de cuidado por cómo afecta lo que hago o digo a mi alrededor. Entonces,
si has estado con una persona que es egoísta e inmaduro, es decir, que no te ha querido hacer daño a maldad, sino que no es consciente de lo que hace, y has aplicado un contacto cero y todavía estás en ese proceso del contacto cero con alguien así, va a funcionar seguro. Seguro porque tú le vas a retirar el estímulo, es una persona que te ha tenido por seguro ahí en la relación, tú has cedido mucho, se ha sentido como ¡guau!, el rey del mambo. En el momento en el que le quitas el estímulo y pasas al contacto cero, esta persona va a empezar a no entender por qué no estás en su vida, ¿no? Porque te daba por seguro, y va a empezar una serie como de proceso emocional, como de, evidentemente, me imagino que además aquí tú le habrás explicado por qué dejas la relación, o si habéis hablado tú también, aunque a ver, aquí quiero hacer un paréntesis porque en ese tipo de situaciones, normalmente cuando es egoísta e inmaduro, la persona no suele dejar la relación tan fácil. O sea, siento que la probabilidad más alta de que deje la relación a alguien que está con una persona así egoísta e inmadura es la persona que está cediendo, es decir, en este caso tú. ¿Sabes? Porque los egoístas inmaduros suelen estar muy cómodos en su posición de como de su trono en la relación, de no hago nada, no lucho por la relación, no te valoro, no hago nada, pero como estoy cómodo, pues me quedo aquí. O sea, a no ser que sea una relación súper tóxica, pero normalmente, bueno, pues dejas tú la relación con una persona así. Entonces, claro, esta persona va a entrar en un proceso de no entender, e incluso lo que decía antes, que si tú has dejado la relación explicándole los puntos por lo que le dejas, en plan, no aguanto ya esto, no me valoras, la persona le vas a dar el permiso de que coja el mensaje y lo vaya analizando y vaya diciendo, hostia, pues igual sí que, ostras, he cometido un montón de errores, no me habla, no me busca, ha pasado ya 2 semanas o 3 semanas y no sé nada de ti, me estoy agobiando, me siento culpable, la he cagado. Vale, aquí sí. E incluso si es esa persona la que se ha cansado y te ha dejado, también te digo que si pasas a contacto cero, al final, como es una persona que estaba acostumbrada a toda tu entrega, en el momento en el que dejes de dárselo, aunque sea él o ella quien te haya dejado, también lo va a echar en falta, ¿vale? Y va a ser consciente. Pero bueno, volvemos al punto de lo que estamos hablando, que es de cuándo no va a funcionar. Entonces es esto: si tiene rasgos narcisistas, no va a funcionar. ¿Cómo vas a saber si es una persona narcisista? Bueno, es que se huele, o sea, es alguien que no tiene... O sea, es una persona que durante la relación, cuando le hayas explicado cómo te ha hecho sentir algo, o cuando le hayas querido comentar sus errores y demás, te lo va a negar hasta la saciedad. Vas a sentir una persona como que te da como un refuerzo intermitente, es decir, que de repente te da mucho y luego te lo quita y desaparece, y estás siempre como en ascuas. Intenta a lo mejor darte celos. Esto también se puede dar en un egoísta inmaduro, porque la inmadurez al final y la inconsciencia te puede llevar a hacer tonterías. Pero bueno, un narcisista, sobre todo, lo que le gusta mucho es ser el centro de atención, y entonces muchas veces para que tú le veas como la última Coca-Cola del desierto, pues suele como estar siempre reforzando esta parte de la inseguridad, para que tú sientas todo el rato el peligro de que le puedes perder en cualquier momento, porque vamos, es una persona súper demandada, ¿no? Y luego porque se nota la maldad en estas personas. O sea, te digo que disfrutan haciéndote sufrir. O sea, es que eso lo vas a sentir. Vale, la otra situación donde no va a funcionar el contacto cero es cuando ya habéis aplicado contacto cero en anteriores veces, es decir, ya habéis dejado la relación un montón de veces. Entonces, ¿qué pasa? Que si el contacto cero sirve para que la persona que está acostumbrada a todo lo que le estás dando lo empiece a valorar cuando no lo tenga, claro, si vosotros habéis aplicado contacto cero en otras ocasiones, ya se ha acostumbrado. Se ha acostumbrado a que vais a dejar la relación, vais a estar un tiempo sin hablar, y cuando pase un tiempo vais a volver y todo será igual. Entonces, claro, aquí no tiene ninguna gracia, porque la gracia del contacto cero es que no está acostumbrada la persona a estar sin todo lo que le entregas. Entonces, cuando pasa a contacto cero, se empiezan a revolver sus emociones. Sin embargo, si ya lo habéis hecho muchas veces, ya se ha acostumbrado, ya se ha viciado la situación, entonces no va a funcionar.
Entonces, yo incluso aquí esto estamos entrando ya en una dinámica muy tóxica, en una relación que no va a avanzar, porque si ya lo hemos dejado y vuelto 200 veces, incluso aplicando contacto cero de por medio, es que la relación ya no va a funcionar. O sea, mm, yo diría que aquí ya pon punto y final y márchate porque no, porque vas a sufrir. O sea, ya la situación ya te está diciendo que no es tu persona, que no insistas más en esa situación. Y la última situación donde no va a funcionar es cuando no das el tiempo suficiente para que evolucionen sus emociones. Que incluso aquí yo lo podría añadir con el punto anterior, porque claro, imagínate, yo ya he aplicado contacto cero en anteriores ocasiones y, con mi pareja y no está funcionando porque volvemos al mismo punto. Claro, puede ser porque a lo mejor he interrumpido el proceso antes de tiempo y entonces he vuelto con la pareja y hemos vuelto otra vez a tener la misma dinámica de siempre, no ha funcionado. Entonces esto también podría ser, ¿no? Que, bueno, no voy a repetirlo, me voy a volver a repetir. Entonces, bueno, en el último punto, cuando no das el tiempo suficiente para que evolucionen sus emociones, quiere decir, por ejemplo, que yo paso a contacto cero con la pareja, bueno, vamos a hablar de ti, tú pasas a contacto cero con tu pareja y de repente, pues, en vez de ser fuerte y decir, vamos a aprovechar este momento pues para volver a mi vida, a construir todo lo que dejé por esta relación, a centrarme en mí, a cuidarme y demás, pues en vez de estar así, de repente cuando tienes el primer tanteo de esa persona, porque te pide perdón, pero no es un perdón con una lucha de volver, sino simplemente un perdón a ver qué le dices, o te escribe un hola, ¿cómo estás? O te marea por redes sociales porque ves que te está buscando mucho por las historias, o te da me gusta a las fotos. Cuando caes en sus tanteos, no le estás dando el tiempo de que esta persona sienta tu falta, sienta el vacío de lo que ya no le estás dando. Entonces, claro, vais a volver otra vez a mi punto de antes, ¿no? O sea, vais a volver a retomar la relación y va a ser otra vez la misma cuestión. O sea, no vas a sentir que esta persona te valore. Además, es que el contacto cero ya no solo sirve para que esa persona te valore, sino sirve para que tú desde la distancia te des cuenta de los errores que han habido en esa relación, tanto por tu parte como por la de él o ella. Entonces, gracias a haber tomado distancia y haber hecho consciente lo que no quieres en el vínculo, cuando luego vuelvas con esa persona te vas a asegurar de que no sea lo mismo. Pero sin embargo, si tú caes a la primera de cambio en un tanteo de esta persona, no tienes el tiempo suficiente tampoco tú para haber hecho consciente lo que no quieres en la relación y cuáles han sido tus errores. El decir, ostras, igual he cedido demasiado. Si es verdad, ostras, me estoy dando cuenta de que esta persona en realidad estaba siendo así desde el principio. Bueno, todo esto, ¿no? Entonces, claro, vas a volver sin ser consciente y evidentemente vas a volver a cometer los mismos errores. O sea, vas a tener las mismas conductas, ¿no? Y eso no va a hacer que funcione la relación. Dentro de este punto de que no le das el tiempo suficiente para que evolucionen sus emociones, además también está que le busques tú desesperadamente, es decir, no aguanto, empiezo a sentirme muy mal y soy yo quien le busco. ¿Cómo le puedo buscar? Le puedo buscar directamente, me presento en su casa, me presento en su trabajo, le llamo, le mando un WhatsApp o le busco indirectamente, pues no paro de llamar su atención en redes sociales. No posteo nunca y de repente no paro de postear fotos, no subo nunca historias y de repente estoy todo el día subiendo historias. Me encuentro con gente que tenemos en común y todo el rato estoy preguntando por él o le estoy diciendo a esta gente que tenemos en común que yo me siento muy mal. O sea, son señales que le van a llegar a la persona de que todavía sigues ahí, de que todavía sigues pendiente de él o de ella, ¿no? Entonces esa persona se va a sentir en su salsa porque dice, esta persona no rehace su vida, yo me quedo en mi zona de confort porque no pienso luchar y además me quedo en mi zona de confort tranquilo porque sigue estando ahí, o sea, porque al final el sentimiento también de urgencia que a uno le entra es por el hecho de pensar, va a rehacer su vida y se va a olvidar de mí, porque este también es un punto del contacto cero, ¿no? Además de que la persona se arrepienta de sus errores y además se dé cuenta de que quiere estar contigo, también el que diga, jolín, es que va a encontrar a alguien mejor porque yo he cometido estos errores y va a encontrar a alguien mucho mejor y además es porque también estoy viendo que está rehaciendo su vida. Sin embargo, si tú estás todo el rato llamando su atención en redes sociales, le intento poner celoso, no paro de subir fotos de mi mejor vestido, de mis mejores vestimentas, tal,
Es que eso se nota al final, ¿no? Entonces la persona va a decir, pues es que no está pendiente de nadie, solo está pendiente de mí, no me ha olvidado y entonces eso me da muchísima tranquilidad al final, ¿no? Y lo que menos tiene que tener una persona que no te valora es la tranquilidad de que sigues ahí, porque si ya estaba tranquilo en la relación y por eso, por esa relajación dejó de valorar todo lo que le dabas, lo que menos tiene que sentir cuando hagáis un contacto cero es que se siga sintiendo tranquilo porque sigues estando ahí, al revés, ¿no? Entonces ahí no va a funcionar el contacto cero porque todavía le estás demostrando de que sigues pendiente de lo de ella y no eres capaz de rehacer tu vida. Al final, una persona cuando se vuelve interesante para los demás es cuando se siente un reto. Es decir, si tú muestras una actitud firme, determinante, yo quiero esto, esto y esto, y si no me lo das, me marcho de aquí y rehago mi vida y no te busco y no caigo en los primeros tanteos y es que lo tengo clarísimo, o sea, una persona así de firme se vuelve muy interesante porque se vuelve como un reto, una motivación, un estímulo para que las demás personas quieran conquistar tu corazón y porque das la imagen de que no eres una persona que se va con cualquiera, sino que eres una persona selecta. Entonces esto es muy interesante en alguien, ¿no? Al final, cuando damos la imagen de que somos blandos y de que cedemos mucho y de que estamos en los pies de la persona, pues eso no es nada atractivo. No hacemos porque luchen por nosotros, ¿no? Cuando lo hacemos es cuando en verdad nos ponemos firmes, determinantes y decimos, hasta aquí. Esto y esto no lo paso ya por alto y luego me demuestro a mí misma o a mí mismo de que rehago mi vida sin ningún problema de no estar contigo. Me da absolutamente igual. No muestro tristeza por redes sociales constantemente. No, o sea, yo con mis cosas y para adelante. O sea, demuestro que lo tengo tan claro que si no es contigo será con alguien más y encontraré mi relación estable y lo tengo claro y ya está. Y claro, eso da miedo porque una persona tan segura de sí misma genera atracción, pero también da miedo en la persona en la que estás aplicando contacto cero porque dice, ostras, no va a ser tan fácil volver con él o con ella, me lo voy a tener que currar. Lo tiene muy claro. Y lo tiene tan claro que va a encontrar a alguien mejor que yo. Entonces, bueno, pues deseo que os sirva esta información para que hagáis las cosas bien y ya lo que digo, no por esa persona con la que estáis en la distancia, sino por vosotros mismos, porque el contacto cero sirve para que volváis a vuestra dignidad, para que la recuperéis, para que pongáis el foco en vuestra vida, en que no estéis esperando constantemente a esa persona, porque al final también, mira, otra situación donde no va a funcionar el contacto cero dentro de que no le das el tiempo suficiente para que evolucionen sus emociones es eso, cuando estás poniendo el foco en esa persona y no en ti. Quiere decir que estás en modo espera. Ya lo he explicado en anteriores vídeos, que el modo espera que significa que sigo idealizando a la persona. ¿Lo he dejado? Sí, a lo mejor lo he dejado yo, pero no me permito conectar con la decepción, pasar por todas las etapas del duelo. Cuando yo no me permito conectar con la decepción quiere decir que no soy realista con lo que de verdad ha sucedido y cuando no soy realista estoy todavía poniendo en un pedestal a mi pareja. Entonces todo el rato estoy esperando que vuelva. Sí lo he dejado, pero estoy todo el rato mirando el móvil a ver si el WhatsApp que me ha llegado es de él o de ella, si la llamada es de él o de ella, si me lo cruzo por la calle, o sea, estoy todo el rato... Entonces, ay, quiero que vuelva porque es que era maravilloso. No. Conecta con la decepción, o sea, ser realista, ¿vale? Analiza por qué se ha roto la relación, esta persona te ha hecho esto, cómo ha sido esa persona en tu vida. Y esa decepción te va a hacer sentir rabia, sentir enfado por esa persona. Si incluso vas a detestarle por unos momentos o días o semanas, le vas a detestar y vas a querer que no vuelva. O sea, porque ese es el proceso del duelo, pero te va a permitir avanzar. Te va a permitir luego, desde el discernimiento y el realismo, decir, vale, ya soy consciente de todo lo que ha pasado y no quiero que vuelva a pasar esto y esto. Entonces ahí es cuando te aseguras de que cuando esa persona vuelva, tú al darte también el proceso tuyo evolutivo de tus emociones, te aseguras de que no volváis a cometer los mismos errores, de que hagas las cosas bien, de que no seas tan blandito, tan cededor, como se diga, tan tolerante, ¿sabes? Pero si tú te quedas en el modo espera es que tú tampoco te permites un proceso de autoconsciencia de cómo ha sido la relación, porque sigues todavía con la ilusión. Entonces no. Bueno, deseo que os sirva esta información. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy. Os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.